Bueno, muy bien. Siendo entonces las 8:05, vamos a iniciar con nuestro encuentro sincrónico del día de hoy. Les pregunto, ¿me escuchan bien? Listo, Cristian, gracias, gracias Nicolás, gracias Heidi. Bueno, muy bien. Espero que tengan una buena noche. Vamos a tratar, sé que vienen ya de la competencia que venía entrando con el profesor, entonces vamos a tratar de que nos rinda el día de hoy y de que podamos avanzar, sobre todo en la culminación, ¿cierto? Unas recomendaciones en cuanto a lo que pude observar de la evidencia número uno, el inicio de la construcción de la evidencia número dos y al final, pues, dudas, inquietudes, preguntas que de pronto puedan tener al respecto. Listo, entonces, puntualmente vamos a distribuir hoy la clase del encuentro sincrónico en esos tres momentos. Primer momento, unas referencias en cuanto a la evidencia número uno, sobre todo a las principales falencias que me encontré allí y que me imagino que algunos y algunas ya revisaron, se dieron cuenta que les hice la respectiva devolución. En un segundo momento, entonces, explicaremos la primera etapa de la construcción de la propuesta de investigación y en esa primera etapa nos enfocaremos en 6 elementos, en el problema, en la pregunta, ¿cierto? En los objetivos, el general y los específicos, y al final haremos una referencia en cuanto a los antecedentes o el estado actual de la temática y la construcción del marco teórico. Ese será nuestro segundo momento, avanzaremos ahí en la explicación de la evidencia ya número 2 y en un tercer momento las dudas, las preguntas, las inquietudes, las aclaraciones que de pronto requieran al respecto. Listo, entonces esos serán nuestros tres momentos. Recuerden que si queremos intervenir, hacer una pregunta y no es necesario esperar hasta el cierre de la clase, pues la pueden hacer, lo pueden manifestar. Yo constantemente voy chequeando cómo van y así que les agradezco que se manifiesten, ¿cierto? Así sea por el emoji, por el chat. Bueno, muy bien. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla. Listo, muy bien. Lo primero, ¿cierto? Entonces, en cuanto al mapa mental, si por algún motivo alguien todavía no tiene acceso a la carpeta, voy a compartir nuevamente el link. Listo. Y como recomendaciones generales, ¿qué pude evidenciar el día de hoy? Pues yo no les voy a mostrar acá, pues que no sería ético, ¿cierto? Pero les puedo contar, por lo general, con qué me encontré. Entonces, yo aquí les puse, mire que la carpeta hay un ejemplo de un mapa bien construido y creo que fui muy enfático y muy claro en la clase anterior cuando les dije que el mapa mental se debe construir a la luz de 4 categorías, ¿cierto? Y que de esas 4 categorías se deben desprender 3 ideas principales, sus características, sus necesidades y sus problemáticas como lo estamos observando en pantalla, ¿cierto? ¿Por qué es necesario volverlo a repetir, profe? Porque me encontré el día de hoy calificando en la mañana y creo que fue ayer con unos mapas mentales que, o por un lado, pusieron fue una información específica, ¿cierto? Entonces vamos a decir cualquier cosa. Voy a hablar de la programación y la ciberseguridad, ¿cierto? Entonces empezaron a hablar de la programación y la ciberseguridad y el mapa mental habla es de manera específica sobre ese tema y muy bien, muy bacano que ustedes ya tengan un tema, ¿cierto? Una idea de investigación, pero recuerden que yo les dije que la idea era que ese tema, ¿cierto? Saliera precisamente de la caracterización y ya me están entregando propiamente avances sobre el tema. Entonces me entregaron, por ejemplo, puedo decir cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, que ciberseguridad, de aquí me ponen que la ciberseguridad se encarga de no sé qué, el desarrollo de software puede apoyar la ciberseguridad y eso está bien, repito, eso está bien. Si usted ya tiene esa idea y ese tema de investigación, pues utilícelo
ya para la construcción de la propuesta, desarrolle su propuesta alrededor de ese tema que es la ciberseguridad y el software, ¿cierto? Pero aquí yo no les estaba pidiendo algo específico, les estaba pidiendo algo general del contexto a la luz de estas categorías, a la luz de lo socioeconómico, a la luz de lo cultural, a la luz de lo tecnológico y a la luz de lo político. Y entonces, ahí encontré algunas variantes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, está la persona que me entregó el mapa haciendo referencia a esto de manera general, ¿cierto? Al contexto general del desarrollo de software en Colombia, pero también me pusieron el tema particular o la idea de investigación que ya quieren desarrollar. Entonces, ese tipo de mapas los acepté. ¿Por qué? Pues porque por un lado, primero me pusieron la información general y luego ya me pusieron la información particular o específica del tema o la idea que quieren investigar. Y ese está bien, porque digamos que ya el tema de lo específico, de la idea que quieren investigar, sería como una información complementaria, porque finalmente sí están cumpliendo con presentar primero el panorama general. Listo. Entonces, esas las validé, pero quienes nada más me entregaron el panorama específico y no el general, ni siquiera a la luz de estas categorías, pues no se lo pude aceptar. ¿Cierto? Esa como una condición ahí. Otra, ¿cierto? Eh, Ni lo uno ni lo otro, ¿cierto? Entonces me pusieron análisis y desarrollo de software. Y entonces se fueron a buscar por acá, por ejemplo en internet, y pusieron socioeconómico. Entonces, por ejemplo, cogieron acá, ¿cierto? Como una definición. Lo socioeconómico es lo vinculado a lo social y a la economía. Lo social en tanto una comunidad y un individuo que vive en un territorio y lo económico la administración de los bienes y de los recursos. ¿Cierto? Entonces cogieron la definición del término y vinieron acá y pusieron análisis y desarrollo de software socioeconómico, pum, copiar y pegar y pusieron esa definición. Y yo les pregunto, ¿será que esa definición sí nos permite caracterizar nuestro propio contexto? Eso está diciendo mucho y nada, ¿cierto? Porque básicamente eso es una definición general que se puede aplicar a cualquier programa. Aquí lo que debemos hablar, ¿cierto? Es en nuestro contexto particular como desarrolladores, desarrolladoras de software, ¿cierto? Con quién trabajamos, para quién trabajamos, quiénes son nuestros principales empleadores, qué condiciones laborales tenemos, cuáles son las principales ofertas laborales que ustedes tienen, en qué gremios, para qué tipo de producciones, qué tipo de cosas se hacen, ¿cierto? Es hablar socioeconómicamente, es de su contexto económico, del contexto económico de su programa de formación, no una definición general de qué es lo socioeconómico, ¿cierto? Y lo mismo, entonces, por ejemplo, en lo tecnológico, entonces pusieron, tecnológico tiene que ver con el uso de tecnologías de la información, eso es una definición. Y repito, no me voy a cansar de repetir, pues con tecnologías de la información hoy trabaja hasta un carpintero. Yo no le estoy diciendo que me ponga ahí una definición de qué es lo tecnológico, sino que me explique ustedes en su contexto, desde la perspectiva tecnológica, cuáles son las características de allí, con qué sistemas trabajan, con qué software, con qué lenguajes de programación, cuáles son las principales innovaciones en ese campo en materia de, no sé, de robots, de nuevas formas de programación, de avances de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eso es contar las características y contar las necesidades también y las problemáticas que se tienen. Entonces, si una necesidad, por ejemplo, si una característica de lo tecnológico es el uso de software especializados, ¿cierto? Una necesidad puede ser la capacitación de personas o la actualización de los programas de formación de las universidades, de los centros de formación, para que sus estudiantes estén en capacidad de manejar esos software especializados. Y una problemática podría ser que esto cuesta mucho, ¿cierto? Pero entonces cuenten cuáles son las características, la necesidad y las problemáticas que tienen allí. No es simplemente poner definiciones de qué es lo tecnológico, qué es lo socioeconómico. Listo. Y ojo, también algunas que se quedaron cortas simplemente porque me presentaron las características. Listo, entonces me presentaron las características desde lo cultural, las características desde lo tecnológico y así sucesivamente, pero faltaron las necesidades y las problemáticas.
Y muchachos, yo esto no se los pongo ni se los explico para joderles la vida, ¿cierto? Es porque ese es el criterio con el que yo los tengo que evaluar y el criterio con el que yo los tengo que evaluar, claramente ustedes lo conocen, lo tienen ahí, se los expliqué, dice que yo tengo que evaluar el contenido de ese mapa, ¿cierto? Y que el contenido de ese mapa debe estar sí o sí desarrollado a la luz de esas categorías y debe propiciar o permitir la identificación de las necesidades y de las problemáticas. Entonces ustedes me entregan nada más las características, eso queda mucho, queda a la mitad, ¿cierto? Faltarían las necesidades y las problemáticas. Ojo pues ahí, listo. Entonces, esos fueron como las tres principales cosas que encontré. O unos que ya me pusieron fue el tema y unos temas y unas referencias ya particulares a cosas ligadas al análisis y al desarrollo de software, otros que me pusieron definiciones genéricas o cosas que ni siquiera tenían que ver con las categorías o desarrollaban bien las categorías, y otros que se quedaron fue cortos, que nada más pusieron las características y faltó el aspecto de las necesidades y las problemáticas. Listo, entonces ojo ahí, yo creo que lo pueden eh, subir el nuevo intento hasta mañana, entonces nos podemos poner mosca y pilas al respecto. Listo, es claro. Vamos bien ahí. Logramos puntualizar ese tema de la evidencia uno. Listo, muchachos, muchachas. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al momento 2. Listo. En el momento 2 les decía, vamos a trabajar alrededor del problema, la pregunta, los objetivos, los antecedentes y el marco teórico. Listo. Vamos a entrar acá nuevamente a nuestra carpeta y trabajemos con nuestro formato. Recuerden que esta evidencia número 2 se debe entregar en este formato. Listo. Es decir, completamente diligenciada, completamente desarrollada, pero se entrega en este formato. Listo. Ahora nos vamos a enfocar entonces acá, en el problema y la pregunta, pero sobre todo en el problema que no es nada menor. Listo. Entonces, de manera rápida, yo les voy a pasar unas frases cortas. Ustedes van a pensar libremente alrededor de lo que les evoque, lo que piensen con esa frase. Y yo, de manera dedocrática, les pregunto en 30 segundos qué pensaron, ¿cierto? A dos o a tres. Entonces, vamos a hacer el ejercicio rápidamente como para que nos activemos y nos enfoquemos en lo que vamos a hacer hoy. Listo. Primera frase corta. Atención plena. Listo, atención plena, primera frase corta. Un minuto para que la analicemos.
Bueno, muy bien, entonces, alguien, antes de que yo los elija, que nos quiera manifestar qué dudas, qué le evocó, qué confusiones, en qué pensó cuando leyó cualquiera de las frases. ¿Listo? ¿Alguien nos quiere compartir de manera libre o elijo? Ricardo, te escuchamos, adelante. Profesor, básicamente con lo que leímos ahí, por cierto, buenas noches, es que muchas veces para un problema de investigación se requiere primero, o lo más importante sería definir exactamente el problema para encontrar una solución y hacer una investigación asertiva. Es decir, como decía una de las frases, si tuviese 55 minutos, si no me equivoco, para resolver un problema, dedicaría 50 para definirlo y 5 para resolverlo. Y eso es porque muchas veces cuando queremos hacer un trabajo de investigación, empezamos a armarlo sin tener en cuenta cuál es el objetivo y el fin, y terminamos teniendo algo demasiado amplio sin llegar a una conclusión exacta. Ujú. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. ¿Alguien más? Cristian. Cristian nos dice, lo que entiendo es que si tenemos clara o tenemos bien identificado el problema, ya tendríamos más claro cómo resolverlo. Listo. Voy a recoger esas dos intervenciones, la de Ricardo y la de Cristian, para, para que entonces puntualicemos, ¿cierto? Y es que efectivamente, como lo planteó ahí Einstein y también la de Dewey, creo que fue, ¿cierto? Y es básicamente, muchachos, muchachas, un problema bien planteado es un problema medio resuelto. Es media investigación, les diría yo. Plantear bien el problema es tener media investigación hecha, precisamente por lo que nos decían los compañeros. Muchas veces descuidamos el planteamiento del problema y al final, como no hay coherencia entre el problema, los objetivos y la metodología, forzamos los resultados, forzamos las conclusiones, casi que nos terminamos inventando los resultados. Y eso tiene que ver con una falencia en esa primera parte de la investigación, ¿cierto? Y eso pasa cuando esa primera parte no está bien construida, cuando no hay una coherencia entre ese problema y lo que se supone vamos a investigar para resolver. Y es por eso que es muy importante que tengamos esa claridad. Listo, que plantear bien el problema nos va a permitir de ahí en adelante saber qué tipo de información necesitamos para resolverla, con quién vamos a trabajar, en qué sector, en qué contexto va a tener impacto, si se resuelve esa necesidad, ese problema, esa deficiencia, ¿cierto? De qué manera o cómo esto podría mejorar, optimizar un proceso, una práctica o generar un proceso de contribución social o cultural, ¿cierto? Entonces, cuando usted tiene claro, cuando usted lo delimita, cuando usted conoce su impacto, los recursos, los materiales que va a necesitar, cuando usted define bien su problema, básicamente usted ya sabe de ahí en adelante que sigue. Y ya de ahí en adelante no es como enfrentarse a un montón de olas gigantes que lo tapan y lo tapan y lo abruman y lo vuelven nada, sino que ya usted sabe navegar. ¿Cierto? Ya usted sabe navegar, ya usted sabe qué le sirve, qué no le sirve, a qué horas puede navegar, a qué horas hay que esperar, a qué horas se duerme, a qué horas se levanta, ¿cierto? Siguiendo como ese ejemplo de la navegación, con qué vientos aprovechar, con qué vientos no pelear porque nos puede hundir el bote. Ya cuando uno tiene bien planteado el problema, ya uno sabe y va a la fija, ¿cierto? Y esa es la importancia del planteamiento y de un correcto planteamiento. Gracias, compañeros, compañeras. Listo. Entonces, nosotros acá vamos a definir ese qué del problema, vamos a definir ese objeto de estudio. Nosotros tenemos que pasar de la idea, ¿cierto? De la idea que tengamos de investigación, que la idea es entonces algo más abstracto, ¿cierto? Es algo más amplio, como lo vemos acá, y pasar de ahí al problema ya es afinar, ¿cierto? Es puntualizar, es estructurar formalmente esa idea para que ya deje de ser una simple opinión, una simple curiosidad y se convierta en una duda científica, ¿cierto? Y se convierta de ahí en adelante entonces en un proceso que va a implicar un ejercicio de investigación pues para poder resolverlo. Listo, entonces yo les decía, y acá rápidamente yo me meto por acá.
Yo les decía que básicamente vamos a tener en cuenta unos elementos, ¿cierto? Y es que en esos elementos vamos a tener en cuenta esto, ¿cierto? Que nuestro problema, que nuestra necesidad, que lo que queremos abordar sea real y tenga impacto en nuestro contexto productivo o social específico, ¿cierto? Que podamos manifestar a medida que lo redactamos a quienes lo afecta, ¿cierto? Porque es importante investigarlo, porque vale la pena resolverlo, ¿cierto? Vamos a darle en su desarrollo un enfoque, es decir, vamos a dejar claro qué es lo que queremos investigar de ese problema, ¿cierto? Si yo quiero investigar las causas, los efectos, voy a buscar soluciones, voy a profundizar en los procesos o conocer más de los procesos, pero saber puntualmente de todo eso que me generó una duda, ¿cierto? Que me generó una necesidad o una problemática que quiero investigar de hecho, ¿cierto? De ese objeto de estudio, de ese tema específico que quiero investigar. Con qué tipo de información o qué tipo de análisis y de recolección de datos debo realizar. Es decir, cómo se va a responder a ese problema, con qué tipo de información, ¿cierto? Y en qué contexto será aplicado. Básicamente, cuando uno de manera general redacta un texto que responda como a estas categorías, ¿cierto? O si lo queremos ver de una manera más simplificada, aunque a mí no me parece tan simplificada, pero podría ser así, redactar ese problema en condiciones, también es esto, es responder a esto, ¿cierto? Aquí está, ¿no? ¿Cierto? Es responder a esto. ¿A qué es el problema? ¿Qué es la necesidad? ¿Dónde tiene impacto? ¿A quiénes afecta? ¿Cómo se da? ¿Cuáles son sus consecuencias, sus causas? ¿Quiénes son los implicados o los actores que participan de ello? ¿Por qué pasa? ¿Por qué se da? ¿Cuándo pasa? ¿Cierto? Entonces, la redacción del problema es tener en cuenta esas categorías que nos permiten empezar a delimitar la idea o el tema general que tenemos para convertirlo ya concretamente en nuestro problema de investigación. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde pasa? ¿Cómo pasa? ¿A quiénes afecta? ¿Por qué pasa? ¿Cuándo pasa? ¿Cierto? Y definir eso es plantear correctamente el problema de investigación. ¿Vamos bien? Bueno, muy bien, gracias por responder. Y por eso, muchachos, muchachas, no es un asunto menor, ¿cierto? Por eso vamos a tener en cuenta esa, esa rigurosidad que debe tener, vamos a dedicar el tiempo que hay que dedicarle, vamos a pulirlo el tiempo que haya que pulirlo, agregarle las cositas que haya que agregarle, escriban, luego vuelven y lo revisan y se dan cuenta, ve, no tuve en cuenta esto, le voy a agregar esto, ¿cierto? Hagan la tarea de manera juiciosa y atendiendo a las recomendaciones eh, que se les hacen acá. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora, teniendo esto en cuenta, si nosotros nos vamos a nuestro material de formación, listo aquí, cerramos acá, en nuestro material de formación, y nosotros estamos por acá en este punto, ¿cierto? Entonces, bueno, ya esto lo chuleamos, ya sabemos con el mapa o con los saberes previos, los conocimientos que tenemos del área, ya sabemos cuál es el tema o la idea que nos interesa investigar, ¿cierto? Ahora, esa idea que se convierte en tema, ya hay que irla delimitando y en función de eso, pues vamos a construir el problema, ¿cierto? Ahí vamos. Entonces, el material de formación nos dice lo que veníamos conversando, pues que un problema es una falla, una deficiencia, una barrera que afecta a una población en específico, en un tiempo y en un espacio específico.
¿cierto? Y nos afirman lo que veníamos conversando, y es que todo proyecto de investigación pues, va a surgir a partir de ese problema o de esa necesidad identificada. Que una característica del proyecto es que el problema se plantea, ojo, del problema nace la pregunta, ¿cierto? Entonces una característica fundamental del proyecto es que el problema se plantea como una pregunta de investigación y debe ser resuelta con el desarrollo precisamente de esa investigación. Entonces miren que la pregunta de investigación es como un antes y un después, ¿cierto? Puntualiza el problema, nace del problema, pero de ahí en adelante también marca eso que veníamos hablando, qué tipo de datos necesito, cómo voy a resolver esta pregunta, qué información, qué metodología voy a utilizar, porque como ya tengo claro mi problema y mi pregunta, ya lo que se viene es, bueno, listo, ¿cómo va a resolver la pregunta? ¿Cierto? ¿Cómo va a resolver el chicharrón en el que metió? Entonces, por eso hay que tener presente entonces siempre que el problema nace de ahí, se plantea como una pregunta y pues se va a resolver a medida que implementemos la metodología de la investigación. Listo. Entonces, el material nos dice que las preguntas de investigación tienen unas características, ¿cierto? Y es decir, que estas deben, primero, ser concreta en lo que está investigando, ¿cierto? Por eso nace el problema. Y a partir de allí, entonces lo que fija es el alcance, el problema, la población o los elementos que hacen parte del estudio y la referencia espacio-temporal, ¿cierto? ¿Cuándo y dónde? Y nos ponen un ejemplo. Aquí nos dicen, vean, un ejemplo de una correcta pregunta de investigación, aunque aquí le falta la referencia espacio-temporal, la referencia temporal, perdón, espacial sí la tiene el municipio de Condoto, pero la temporal no, 2025, 2026, 2024, entre el 2020 y el 2025, ¿cierto? Pero aquí nos muestran un ejemplo de una correcta pregunta de investigación. Entonces, primero nos marcan el alcance, ¿cierto? ¿Cuáles son las causas? Podríamos decir que aquí el tema y el alcance de lo que se está buscando es averiguar por las causas, ¿cierto? Luego nos dicen el problema, mire que ahí metieron el problema, la mortalidad infantil, y luego la población o quienes hacen parte del estudio con las referencias de dónde y cuándo, es decir, lo espacio-temporal. Entonces, ¿con quiénes? Con los niños entre 0 y 1 año del municipio de Condoto, y aquí faltó la referencia temporal, como les decía, ¿cuándo? Entre el 2020 y el 2026, ¿cierto? Ahí queda una pregunta de investigación bien planteada. Entonces, para que esto no nos quede sin contexto, vamos a hacer el ejercicio de aprendizaje a partir del ejemplo, de la ideación o de las historias de vida. Entonces, uno podría suponer que si esta es la pregunta de investigación que tiene este sujeto o esta muchacha, que trabaja evidentemente en el área de la salud, porque su pregunta es por la mortalidad infantil, ¿cierto? Esta persona, este profesional del área de la salud, muy probablemente consciente o inconscientemente hizo lo que ustedes están haciendo. Primero, caracterizar, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que esta persona es alguien del área de la salud, un enfermero, un médico, médica, se graduó y o está haciendo sus prácticas su año rural, ¿cierto? Vamos a suponer que está haciendo sus prácticas y su año rural. Esa persona es de Ismina o de Quibdó, ¿cierto? Son como las ciudades del departamento del Chocó, o puede ser de Medellín, de cualquier otra ciudad del país. Lo mandaron para el municipio de Condoto, en el departamento del Chocó, a hacer sus prácticas. Después de 3 meses, esta persona, Pepita, logró primero que hacer una caracterización. Llegó al lugar, lo conoció, supo de él, se dio cuenta cómo funcionaba económicamente, cómo funcionaba socialmente, cómo estaba distribuida la infraestructura, dónde quedaba el hospital, dónde quedaba la clínica, ¿cierto? Hizo una caracterización, reconoció el contexto, lo comprendió, ¿cierto? Que es lo que ustedes hacen en el mapa mental. Listo, el producto de su experiencia, de sus prácticas, de estar allí a los 3, 4 meses, ya empezó a hacer un análisis más profundo de las cosas, ¿cierto? Ya se conocía todo el entorno, conocía cómo funcionaba, empezó a analizar más críticamente, como lo vimos en el cierre de la clase pasada, las cosas que le acontecían. Y se dio cuenta
que le empezó a hacer ruido el tema de la mortalidad infantil, ¿cierto? Empezó como a notar que en el hospital donde estaba haciendo las prácticas habían muchas muertes en infantes, ¿cierto? Digo, venga, esto no es normal, ¿cierto? Pero en ese momento eso que era, ese era una idea, era una opinión, ¿cierto? Era una idea, había que convertir eso verdaderamente en un problema, había que delimitarlo, medir su impacto, conocer de él, ¿cierto? Lo que ya les expliqué. Una vez muy probablemente este señor se planteó su problema y reconoció y delimitó que verdaderamente esto era una necesidad que debía ser abordada, investigada, intervenida, transformada en la medida de lo posible, pues entonces de ahí nació su pregunta de investigación, ¿cierto? Y por eso su pregunta de investigación, producto de su experiencia allí, es cuáles son las causas de la mortalidad infantil en los niños de 0 a 1 año en el municipio de Condoto. Entonces miren que la pregunta nació de ese problema identificado, de ese problema bien construido, ya saliendo de la opinión y volviéndose una duda académica, una duda que implica investigación, que implica objetividad, y de ahí nace la pregunta. Listo. Entonces, ustedes también deben de tener muy claro que entonces del problema de ustedes va a salir una pregunta y que esa pregunta debe tener esas condiciones. Listo. El alcance que nos estamos preguntando, ¿cierto? El qué, el cómo, el cuándo, el porqué de las causas, el cómo de las causas o de las consecuencias o de los procesos o de las soluciones. O sea, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Cierto? Por eso la pregunta empieza por eso, por el alcance, que es de ese problema, que es lo que le interesa investigar, ¿cierto? Luego entonces ponemos el problema y cerramos con la experiencia, con la referencia espacio-temporal, ¿cierto? Eso se está haciendo dónde, cuándo y con quién. Listo, con desarrolladores de software de más de 10 años de experiencia, con estudiantes, con profesores, con consumidores de los productos que ustedes generan, videojuegos, páginas web, no sé, ¿cierto? Pero entonces, que la pregunta tenga las condiciones que debe tener para que a partir de allí, pues quede claro entonces, metodológicamente, cómo va a resolver la pregunta, ¿cierto? ¿Cuáles serían los objetivos que estarían más en armonía con eso que dijimos que queremos investigar, ¿cierto? Y con qué fundamentos, con qué teorías, con qué tipo de investigación, con qué población y con qué métodos y con qué técnicas vamos a empezar a construir el fundamento que nos permita responder a esa pregunta de investigación. Por eso, y porque de ahí se desprenden muchos temas relevantes para la investigación, es que la pregunta debe quedar planteada en condiciones y cumplir con todas las condiciones, ¿cierto? Recomendación, lo mismo que con el problema. Antes de puntualizar la pregunta de investigación, redacten diferentes tipos de preguntas, complementenlas, junten unas con otras, ¿cierto? Hagan lectura sobre el tema, hagan lluvias de ideas, destaquen como temas importantes y eso les va a permitir conocer mejor el problema, entender mejor el contexto, delimitar mejor la investigación y con ello plantear una pregunta más objetiva, más acorde y más investigable. Listo, que verdaderamente les permite iniciar un proceso ya de fundamentación metodológica. ¿Vamos bien? Listo, ahí es muy importante y yo los molesto mucho en este tema, ¿cierto? Porque no es lo mismo que yo me pregunte por el qué de algo a que me pregunte por el cómo, ¿cierto? Entonces, ¿qué efectos ha tenido la IA en el trabajo desarrollado por ustedes como profesionales o tecnólogos en el área, ¿cierto? El tema es uno y me estoy preguntando es por qué efectos, ¿cierto? Y esa podría ser una pregunta que tenga Ricardo, mientras que Mabel te puede estar preguntando por cómo se puede incorporar la inteligencia artificial al desarrollo de software para mejorar procesos y reducir tiempos de programación, por decir cualquier cosa. Entonces miren que el tema hace parte de un mismo, de una misma bolsa, ¿cierto? Los dos están investigando temas ligados a la IA y el software y el análisis y el desarrollo de software. Esas son las dos variables que se están investigando o el problema o sobre lo que gira el problema, ¿cierto? Pero es muy distinto porque Ricardo se está preguntando es por el qué efectos, mientras que Mabel se está preguntando es cómo, de qué manera se puede aplicar esto, ¿cierto? Entonces miren que
van por caminos muy distintos. Entonces, ojo ahí con el alcance y con el resto de condiciones. Muy bien, ya para que cerremos entonces esta etapa, vamos acá, ¿cierto? Vamos acá, problema, pregunta, y vamos a culminar entonces aquí con esta referencia al objetivo general y al objetivo específico. Entonces, sigamos el mismo caso, sigamos haciendo el mismo, estudiando o tomando como ejemplo el mismo caso. Entonces, miren que si tomamos esta referencia, este contexto, esta explicación, vamos a partir de algo, ¿cierto? Y es que el objetivo general se termina convirtiendo en esa meta de investigación, en ese fin último, en ese punto al que usted llega, usted dice, si yo logro llegar hasta acá, si yo logro satisfactoriamente resolver mi objetivo general, considero que mi propuesta de investigación fue satisfactoriamente resuelta, ¿cierto? Porque el objetivo general es eso, es la meta, ¿cierto? Es el fin último al que yo quiero llegar con mi propuesta, ¿cierto? Al finalizar todo el proceso. Y por eso el objetivo general, que es ese fin último, se va a construir siempre con base en la pregunta de investigación. Mire todo el tiempo la coherencia y la relación que debe haber con base en la pregunta de investigación. Va a iniciar con un verbo en infinitivo, igualmente marca el alcance de lo que se está investigando y incluye pues las variables o lo que estamos estudiando para brindar obviamente, si se resuelve, repito, satisfactoriamente, la respuesta a esa pregunta de investigación que tenemos. Entonces, miren, para entender nos ponen este ejemplo. Entonces, miren que esta persona del tema del área de la salud tiene como objetivo general identificar, ¿cierto? Y de ahí en adelante, básicamente, es la pregunta de investigación. El alcance, el problema o las variables y las referencias espaciotemporales. Listo. Solo que aquí, ¿qué le agregó? El verbo en infinitivo, ¿cierto? Que es lo que le permite entonces resolver la pregunta. Si logra identificar esas causas, pues resuelve su pregunta que está ligada a las mismas, ¿cierto? Si lo identifica, pues logra responder su pregunta, que es por cuáles son esas causas, ¿cierto? Si identifica, si lo logra comprender, pues va a saber de ello y va a saber cuáles son las causas que generan esa mortalidad infantil. Por eso, esa es la meta en este caso de esta investigación. Y ojo, ¿cierto? Si entonces la meta es ese punto último al que queremos llegar, como si fuéramos unos maratonistas, unos deportistas del atletismo, ¿cierto? Para llegar a la meta se necesitan unas acciones previas, ¿cierto? Como entrenar, como hidratarse, como presentarse ese día a la competición, salir a tiempo, mantener un buen ritmo, ¿cierto? Entonces podríamos decir que son unas tareas específicas las que nos permiten llegar a esa meta. Esas tareas específicas en el contexto de la investigación son los objetivos específicos. Los objetivos específicos son como esas tareas puntuales que subdividen, ¿cierto?, el objetivo general como en partes y permiten que sumadas todas esas acciones que terminan siendo los objetivos específicos, pues se llegue a esa meta, se llegue a ese objetivo general. Listo. Entonces, miren, para que no perdamos el hilo, entonces miren que el objetivo específico de este señor era caracterizar. Y caracterizar le iba a permitir que identificar las causas. A su vez, entonces, si identifica las causas, resolvía su pregunta de investigación. Entonces, aquí ya empezamos a hablar un poco de metodología, ¿cierto? Uno cómo caracteriza, nos podríamos preguntar, bueno, ustedes podrían decir, bueno, Liz, sí, profe, yo entiendo. Los objetivos específicos son entonces esas acciones que permiten sumadas llegar a la meta, llegar al objetivo general, pero entonces cómo se desarrollan esas acciones, cómo logro en este caso, por ejemplo, caracterizar, ¿cierto? Entonces mire que aquí nos están diciendo, ¿cómo lo hizo? Lo hizo a partir de los informes médicos históricos registrados en el Ministerio de Salud. ¿Qué hizo este señor? Se puso a leer los informes, a leer las actas de defusión. Esas actas de defusión muy probablemente le permitieron analizar las principales causas de la mortalidad infantil de los últimos 10 años y con ello, pues, identificó esas causas, ¿cierto? La desnutrición, la mala alimentación de las madres durante la gestación, etcétera, etcétera. ¿Cómo también pudo haber caracterizado? Entrevistando, entrevistando a las madres que perdieron esos niños, ¿cierto? Esa es otro objetivo específico, ¿cierto? Entonces, caracterizar, ta, ta, ta.
le puedo haber agregado por acá, describir o examinar el contexto social, económico y político de las madres que perdieron a sus hijos para definir, ¿cierto? Entonces, mire que otra acción, como les decía, pudo haber sido entrevistar a las madres y con esa entrevista, más la lectura de los informes médicos, es decir, la caracterización y el análisis o la interpretación que pudo haber hecho de esas entrevistas, le hubieran permitido identificar esas causas y con ello pues resolver la pregunta. Entonces, por eso los objetivos específicos son esas acciones y acá en el formato ustedes van a encontrar esto, que les pide los objetivos específicos, pueden ser dos, no tiene que necesariamente ser tres, pero entonces les piden unas actividades para lograrlo, ¿cierto? Si usted está diciendo acá que va a caracterizar, dígame cómo lo va a hacer. Si usted está diciendo acá que va a examinar, pues dígame cómo lo va a hacer. Si está diciendo que va a describir, dígame cómo lo va a hacer y qué necesita para eso y qué resultados le arrojó eso. Listo. Y finalmente entonces estas acciones son las que nos permiten llegar acá, llegar a esa meta, que es el objetivo general. ¿Es claro? Gracias, Nicolás, Cristancho, Heidi, Alejandra. Bueno, muy bien. Entonces, vamos de cierre. Listo, nosotros vamos a avanzar en esos cuatro frentes que conversamos el día de hoy para que la próxima clase ojalá podamos terminar esta primera etapa de preparación, no sin antes hacerles una recomendación y es, una vez logremos, porque yo sé que ustedes son juiciosos y juiciosas y no se van a dejar coger del día con esto. Una vez avancemos, ya le vamos a poner otro colorcito acá. Una vez avancemos en estas cuatro partes, vamos a ponerle atención a esto. Con esto terminamos. Listo. A prestarle atención a los antecedentes o al estado actual de la temática y posteriormente a la construcción del marco teórico. Entonces, de manera simple, este desarrollo de estas primeras elementos que veníamos conversando hoy les va a permitir tener mucho más claro, ¿cierto? Cuál es el tema, cuál es el enfoque, muy probablemente el enfoque o la dirección o el interés que yo tengo con mi investigación, algunos fundamentos, algunas palabras clave, ¿cierto? Que hacen parte de eso que estoy construyendo como mi propuesta. Y eso es importantísimo porque a partir de allí vamos a empezar a revisar los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Como lo estamos viendo acá, cuando trabajamos o cuando hacemos procesos de investigación, trabajamos de hablar, hablamos, perdón, de trabajar con fuentes de información que sean confiables. Generalmente, una fuente de información es de donde se puede percibir o se puede recibir eh, un contenido de un contexto, de un hecho, de un fenómeno, de una situación en específico, ¿cierto? Es decir, yo puedo conocer, voy a poner cualquier cosa, algo de historia sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Pero yo tengo que saber a qué fuentes acudo, porque si yo no sé a qué fuentes acudo, me encuentro por allá un montón de teorías conspiranoicas y un montón de cosas que no son verificadas, que no tienen respaldo académico y que las puso cualquier charlatán, ¿cierto? Entonces, por eso a la hora de uno investigar, debe trabajar con fuentes confiables para no terminar creyendo que es que todo lo hicieron los ovnis y que los alienígenas ancestrales, ¿cierto? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando hablamos de fuentes, estamos hablando de ese tipo de información que es confiable, que es segura y que no está en cualquier parte, que está generalmente en los repositorios. Como su nombre lo indica, son espacios donde reposa esa información que tiene las características que anteriormente mencioné. Listo, confiable y académicamente respaldada. Entonces, como ustedes ya tienen una idea de por dónde van, es necesario empezar a buscar información al respecto. Para ello vamos a utilizar nuestra biblioteca virtual. Nuestra biblioteca virtual está compuesta de cuatro, digamos que de cuatro eh, categorías o de cuatro franjas para la consulta, ¿cierto? Una donde se reservan los libros físicos, las revistas, los documentos físicos que ustedes pueden eh, prestar e ir a adquirirlos en cualquier biblioteca Sena que les quede cerca al lugar donde ustedes vivan. Listo. Está el repositorio institucional, que ya sí es netamente también digital, pues está disponible una parte digital
donde ya está todo seccionado por áreas, ¿cierto? Entonces, programación, construcción, salud, ahí encuentran ya pura información ya ligada, en este caso a la programación o a los temas que ustedes estén ahondando en la investigación. Las bases de datos, también tenemos las producciones de los semilleros de investigación, de las creaciones y los productos que generan sus profesores, sus instructores, ¿cierto? Y el portal de revistas, que pues como su nombre lo indica, están todas las revistas, producto de los procesos de investigación en el SENA, y también están por áreas, como lo están viendo ahí. Listo. Ahora, ¿qué vamos a tener presente? La mayoría de estos espacios, estos repositorios, van a funcionar por palabras clave o por autor o autora. Listo. Entonces ustedes ya conocen, no es que a mí me gusta mucho la teoría de la programación de X persona, pero entonces usted ya busca textos de esa persona por, por su nombre. O a mí me gustan mucho los fundamentos, las teorías de las que habla tal autor, entonces yo usted busca esas teorías y esa información por ese autor. Pero es mucho más fácil porque generalmente no recordamos tanto los autores ni el año de las publicaciones, lo vamos a hacer por autores o por palabras clave, ¿cierto? Entonces ya si usted está consultando programación e inteligencia artificial, programación y medio ambiente, programación, no sé, y la cultura, programación y la educación de las nuevas generaciones, ¿cierto? Según el tema que a ustedes les interese, entonces buscan por esas palabras clave y ya ahí les empezará a aparecer entonces las revistas, los libros, todo lo que tenga que ver con esas palabras clave que estamos buscando. Listo. Y vamos a utilizar también Google Académico, que también es, digamos, que una fuente de respaldada de consulta de información, de gestión de información y que cumple como con los criterios anteriormente mencionados. Acá lo mismo, vamos a buscar por palabras clave y nos vamos a dar cuenta de algo. Poner cualquier cosa. Si yo pongo, por ejemplo, la palabra economía, ustedes ven que va a aparecer fundamentos de economía, economía y empresa, economía y sociedad, economía del trabajo, economía internacional, economía informal. Va a aparecer todo, ¿cierto? Todo el mundo, todo lo que tenga que ver con esa palabra. Pero no necesariamente ustedes cuando empiecen a buscar van a tener interés de consultar todo lo que tenga que ver con desarrollo de software, con programación, sino que necesitan es algo puntual de todo ese mundo de la programación, porque miren que si buscamos así, miren que nos aparece de todo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la recomendación acá? Empezar a aplicar un operador booleano, que es, ustedes deben de saber mucho más de eso que yo. Eso es una forma de codificar o de gestionar mejor la información para que sea más precisa, más delimitada y tenga que ver específicamente con lo que nosotros necesitamos gestionar y con la información que necesitamos buscar, ¿cierto? Entonces, ya aquí lo que vamos a utilizar el operador, entonces vamos a poner and sociedad, por decir cualquier cosa. Entonces, miren que ya no nos va a aparecer que economía circular, que economía informal, que economía de empresa, que nos va a aparecer nada más los textos, las fuentes que tengan esas dos palabras claves y que las desarrollen en su propuesta, ¿cierto? Entonces, miren que aquí nos aparece economía, sociedad y ética, economía o sociedad de la información, sociedad del conocimiento y economía. Entonces, miren que si yo estuviera investigando algo que tuviera que ver con estas variables, pues de manera mucho más fácil yo encuentro información y no me mato la cabeza buscando de todo y sacando de 10 textos que consulte uno que me sirva, ¿cierto? Porque busqué y busqué y busqué de manera general, sino que vamos a aplicar el operador eh, para ese tipo de cosas. Listo, entonces programación ambiente, por decir cualquier cosa, o programación en sociedad. Listo, entonces, evaluación automática de los resultados, paradigma de la enseñanza en un curso de programación, la ingeniería de la sociedad, pensamiento computacional y programación en la formación de los estudiantes. Entonces, miren que ya es todo lo que tenga que ver con las palabras claves que les pusimos. Bueno, yo creo que ahí eso es clave, la gestión de la información. Obviamente también pueden utilizar otros repositorios, el de la Universidad Nacional, el de la Universidad de Antioquia, Redalin, Cielo. O sea, pueden buscar en todos los repositorios. Lo importante es que sean confiables, que sean académicos,
eh, y que pues la información sea respaldada. Listo, que es básicamente lo que vamos a encontrar en estos espacios. Entonces les decía, para que ese desarrollo de gestión de las fuentes y de la búsqueda de la información, primero, para empezar a referenciar algunas ideas, algunas referencias sobre los antecedentes. ¿Para qué se revisan antecedentes? Para uno conocer qué se ha investigado de eso que me interesa, cómo se investigó, qué resultados arrojó, hasta dónde se investigó, qué no se investigó, ¿cierto? Entonces, básicamente, revisar los antecedentes es como corroborar, como su nombre lo dice, el estado actual de la temática, saber en los últimos 10 años, en los últimos 5 años, qué se ha dicho sobre eso que yo quiero investigar, para yo no entrar a repetir cosas o a proponer cosas que ya se resolvieron hace un montón de tiempo y para yo estar actualizado y saber entonces de ahí en adelante sobre qué quiero enfocar yo mi propuesta. Además de que eso le sirve, como les decía, para refinar, para puntualizar el problema, la pregunta y demás. Listo. Entonces los antecedentes se hacen para eso y es revisar lo que otros han producido, cómo lo produjeron y qué puedo tomar yo de ahí como referencias y qué no puedo tomar para construir mi propia propuesta. Listo. Y el marco teórico ya son las bases, los fundamentos, las teorías que explican su propia propuesta. Entonces, yo les decía la clase pasada, si ustedes todo el tiempo me están hablando, que va a decir cualquier barrabosada, ¿cierto? Entonces, que el lenguaje de programación, el LIAR, va a decir cualquier con un nombre raro, LIAR Machine 4.0, ¿cierto? Entonces, si ustedes todo el tiempo en su propuesta, en su problema de investigación, en su pregunta, todo el tiempo se está hablando de esto, ¿cierto? De un lenguaje de programación que se llama Libre Machine 4.0, muchachos y muchachas, ustedes no pueden suponer, ¿cierto? Que quienes les están leyendo, que quienes en el futuro van a consultar su investigación como un antecedente, como ustedes van a consultar los antecedentes de otro, o cuando ustedes vayan a producir una investigación o vayan a compartir su investigación, ustedes no pueden suponer que quienes los lee comprende y domina esos fundamentos que explican su investigación. Entonces, ¿a quién para crear que se construye en el marco teórico? Para que usted le diga a la gente en su investigación qué se entiende por Lean Machine 4.0. Porque ustedes, para ustedes puede ser un tema muy básico, muy ligado a al lenguaje, a los conocimientos de ustedes, pero no todo el mundo conoce eso. Entonces, si todo el tiempo estamos hablando de ese concepto, y eso es un concepto que explica, que hace parte, que es un fundamento de mi investigación, pues en el marco teórico vamos a definir esos conceptos. Entonces aquí ponemos, ¿cierto? Ah, líder, todo el tiempo estamos hablando de esto, entonces se entiende por líder machine, el proceso que busca, que genera, que permite, que de manera que yo y cualquiera que los lea, cuando por acá lea líder machine, cuando por acá en las etapas 2 3 4 vuelve y lea líder machine, ya entienda, ah, claro, cuando Ricardo, cuando Erika, cuando los compañeros, compañeras, cuando Nicolás hablaban de líder machine, estaban haciendo referencia a esto. Listo, entonces, para eso se construye el marco teórico, para que usted le dé base, para que usted le dé cimientos, para que usted explique y ponga ahí los fundamentos que son más relevantes y que todo el tiempo explican y giran alrededor de su investigación. ¿Es claro? Gracias Cristian, gracias Heidi, Alejandra. Bueno, estamos los demás. ¿Es claro? Nicolás, gracias hermano. Mabel, Nancy, Juan Guillermo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a dejar ahí por hoy. Eh, Creo que logramos ese, ese objetivo de avanzar en estas etapas. Y ya la próxima clase, entonces, cerramos este momento 2, abrimos el tercero, les doy la indicación, en la próxima estaremos trabajando entonces ya en la justificación y en la metodología de la propuesta de la investigación. Avancen en esto que les pedí, quedo atento al correo, quedo atento al chat si lo necesitan. Eh, Guarden el link, siempre nos vamos a conectar por el mismo link a la misma hora. Siendo así, entonces, podemos ir terminando nuestro encuentro del día de hoy. Si hay dudas, preguntas, inquietudes, es momento de manifestarlas y no nos vemos entonces el próximo
eh, jueves, ¿cierto? Jueves a las 8 de la noche. ¿Es claro entonces? ¿Está bien? Profe, Dime. buenas noches. Buenas Profe, noches. una pregunta. Lo que la siguiente actividad que se va a entregar solamente es llenar lo que usted puso en amarillo o es todo el cuadro lo que nos explicó. ¿Cómo así? No, todo. O sea, la evidencia es desarrollarlo todo, pero como vamos Ah, por partes, el avance para la próxima clase es sobre las franjas que puse en amarillo y en verde. ok, o sea, todavía no hay como tal el día que hay que entregar. No, el día sí, pero vamos a ir es avanzando. O sea, Ah, por eso. no me lo tienen que entregar entre 8 días terminado, no, tienen que ir avanzando para que, según la programación, pues puedan entregar toda la propuesta bien hecha cuando se deba entregar, pero por eso hay que ir Ahí avanzando. está la duda mía. Pensé que entre 8 días tocaba que entregarlo todo. No, 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 pues van avanzando en esto que en esto que les expliqué. Listo. Ya la próxima clase cogemos la otra parte y ya según programación, según cronograma, ya me entregan todo terminado, pero ya cuando se termine todo, todo, todo. Listo. Bueno, señor, esa tablita usted la comparte en algún, así como nos compartió lo del mapa Sí, mental. eso está en la carpeta, sí. Eso está en la carpeta y también está en Sayuna. Es que ahí es donde ustedes deben entregar la propuesta de investigación. Esto no es mío, esto está en Sayuna, está en el material de formación y está en la carpeta, pues yo se los descargué y se los puse en la carpeta, pero entonces con esto es que ustedes entregan todo esto terminado. La evidencia 2 es todo esto realizado, pero por como es tan larga, vamos paso por paso. ¿Es claro? Señor, Ok. Bueno, si no hay dudas, preguntas, inquietudes, nos vemos el próximo jueves. Pues estoy pendiente a los medios de comunicación que tenemos. Listo, feliz noche. Chao muchachos, nos vemos, feliz noche, gracias.